Continuamos entonces con ese tema que traemos de escatología bíblica. Ya comenzamos a entrar a lo más difícil ahora. Bueno, este es el mensaje número 8. Y nosotros habíamos mencionado las dos clases de escatología: individual, personal y general. Terminamos ya la personal, desde la muerte hasta la glorificación. Empezamos a mirar la general y comenzamos por la segunda venida de Cristo. Dejábamos claro hace 8 días, hermano. El regreso de Cristo será repentino, personal, visible, corporal, glorioso. Veamos cómo la Biblia nos insta a anhelar entonces fervientemente el regreso de Cristo. Cada creyente verdadero debe anhelarlo. Veamos cómo su venida es sorpresiva, es decir, no sabemos cuándo volverá Cristo. Y vamos a mirar ahora señales de la segunda venida de Cristo. Yo tengo aquí señales entre comillas. Es decir, ¿Cristo habló de que iban a haber unas señales antes de su venida o no? Vamos a ver, hermanos, cómo entendemos esto. Igual vamos a mirar 6 señales, y otra vez las pongo entre comillas, de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que vamos a mirar. 6 señales de la segunda venida de Cristo. Y déjenme comenzar, hermanos, a exponer lo que dijo el comentarista Wayne Grudem en su teología sistemática. Él dijo lo siguiente: uno de los aspectos significativos de desacuerdo tiene que ver con la cuestión de si Cristo podría volver en cualquier momento. Lo dejamos claro hace 8 días. Por un lado, muchos pasajes nos animan a estar preparados porque Cristo volverá en la hora que menos se le espera. O sea, muchos pasajes, y los veíamos hace 8 días. Por otro lado, varios pasajes hablan de ciertas cosas que sucederán antes de que Cristo vuelva. Entonces ha habido diferentes maneras de resolver la tensión aparente entre estos dos conjuntos de pasajes. Algunos creyentes concluyen que de todos modos Cristo puede volver en cualquier momento, y otros creyentes concluyen que no puede volver por lo menos en una generación más, puesto que ese es el tiempo que se requeriría para que se sucedan todas las cosas que se predicen que deben suceder antes de su retorno, es decir, las señales antes de su venida. Lo que Grudem nos está diciendo, hermanos, es la tensión que tenemos. Por una parte, hay pasajes que dicen que Cristo ya viene, pero por otra parte, hay unas señales que dicen que no vendrá hasta que esto no ocurra. Y entonces dice que por lo menos para que se cumplan esas señales, habría que esperar una generación. Bueno, antes de entrar en ese dilema, por lo menos veamos un pasaje muy claro que nos habla de su venida inminente, que hace 8 días lo mirábamos, y es Mateo 24, 42, y déjenme, yo lo leo hasta el 51. Solamente para mencionar, hermanos, y dejar claro un lado de que la Biblia nos habla claramente de que la venida de Cristo es inminente. ¿Y qué es eso? Que en cualquier momento puede llegar. Una manera sorpresiva, inesperada, pero gloriosa. Mateo 24, 42, no sé si usted lo ve así, pero mire lo que dice ahí. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Note, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Es decir, este siervo no sabe a qué hora va a venir, pero que esté preparado para que le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos los bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijese en su corazón, note que es que la Biblia no deja, Cristo no dejó lugar para esto. Porque si aquel hombre malo, y lo llama hombre malo, siervo malo, dijese en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y lo que está diciendo aquí es que no tarda. Si él dice, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, es decir, a vivir su vida como se le da la gana, porque el Señor todavía se demora, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe.
y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Según ese pasaje, y lo veíamos hace 8 días, hermano, nosotros quedamos muy claros de que el Señor viene en cualquier momento, pero ahora vamos a mirar lo que se conoce como las señales antes de su venida. Y que esas señales antes de su venida entonces nos tienen que dar a entender de que no es así. De hecho, hay muchos han dicho que Cristo se equivocó, que los apóstoles se equivocaron al decir que Jesús ya venía, y que fue un error del apóstol Pablo pretender, y aún la iglesia de Tesalónica dejaron de trabajar porque Él ya viene. ¿Cómo resolvemos esa tensión, hermano? Aquí vamos a considerar entonces las señales, otra vez, y las pongo entre comillas, al final me entenderá por qué digo eso, que indicarían que su venida no es tan inminente. Es decir, las señales nos van a hablar de que su venida no es tan inminente, o que por lo menos no vendrá hasta que éstas se cumplan. Así que Jesús habló de estas señales a sus discípulos cuando ellos le preguntaron. Y ahí es donde yo no me voy a mover mucho de Mateo 24, del texto que leímos hoy. Tengo pocos pasajes hoy, hermano, pero un poquito difíciles. Vamos a mirar Mateo 24, 1 al 3, para poder entender ahora las señales que están ahí. Porque si vamos a mirar y ser objetivos bíblicamente, hermanos, las únicas señales aparecen aquí en el Monte de los Olivos, cuando les preguntan. Si usted va a encontrar otras señales de la segunda venida de Cristo, ahora las voy a mencionar al final, pero nosotros encontramos 6 señales antes de la venida de Cristo. Ahora, ¿cuál es el punto? Si eso ya se cumplió. Y ahí es donde está la discusión, y ahí es lo que quiero que miremos en esta mañana. Mateo 24, 1 al 3 dice lo siguiente: cuando Jesús salió del templo, ojo con eso, acababa Jesús de disputar con los fariseos, por eso estaba muy unido. Capítulo 21, 22, de entrada triunfal a Jerusalén, el Señor viene y limpia el templo, luego hay discusión con los fariseos, Él los trata hipócritas y todo eso. Luego Él habla que el reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Es decir, hay una situación y eso hay que entenderlo. Y entonces luego el Señor, cuando pelea con todos ellos y vuelca las mesas y todo y sale del templo, dice cuando Jesús salió del templo, hermanos, ojo, porque Jesús salió de ese templo para no volver, para nunca más volver. Y dice que Él salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle, precisamente Él va camino al Monte de los Olivos con los discípulos, pero cuando Él sale del templo para nunca más volver, dice que los discípulos, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, la construcción del templo. Cuando ellos hacen eso, respondiendo Él les dice: ¿veis todo esto? ¿Ese sería el templo? Lo que ustedes me están mostrando, ¿lo veis? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ojo con esa profecía, no quedará, le dice el Señor. Está amando el templo. Ustedes todavía no entienden que ese templo me tipificaba a mí, por lo tanto yo ya salgo y me voy de acá. Pero este templo que ustedes hicieron, que yo ya me voy, se va a destruir. El templo físico se tiene que destruir porque Él se fue. Él es el templo, hermanos. Él es el verdadero templo. Pero ellos no lo entendían todavía, por eso ellos estaban asombrados con ese templo. Entonces Él dice: bueno, les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Verso 3, y aquí está el punto: y estando Él sentado en el Monte de los Olivos, es decir, toda esa travesía, no sé cuánto demoraría, pero Él sale del templo y se va al Monte de los Olivos. Y cuando Él ya está sentado en el Monte de los Olivos allá, dice que los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal? Ahí está la palabra señal. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y aquí en este versículo vamos a tener mucho cuidado, porque este versículo 3 es la clave para interpretar Mateo 24, 25. Si nosotros no entendemos eso, vamos a entrar en problemas como muchas iglesias tienen hoy día. Vamos a mirar. Él salió del templo y estando en él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercan aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí hay 2 preguntas. Así que Mateo 24 y 25 va a contestar esas 2 preguntas. La primera pregunta que le hacen es: dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Cuáles son las cosas? La destrucción del templo. Todo esto caerá, no quedará piedra sobre piedra. Señor, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a ser la destrucción del templo, el caos que va a venir entonces sobre esta ciudad que tú nos estás diciendo? Porque el reino va a ser quitado de los judíos y se lo va a entregar a otra gente que produzca los frutos, porque es que aquí hay una religiosidad representada en los fariseos y todo, y porque tú viniste y volcaste las mesas porque esa gente tienes una religión aquí y tú vas a acabar con esto. ¿Cuándo va a pasar esto, Señor? Pero otra pregunta, Señor. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso es una sola pregunta. Tu venida y del fin del siglo. Así que el Señor va a comenzar a contestar. ¿Qué señales? Ellos estaban buscando señales. ¿Qué señales hay antes de tu venida, Señor? ¿Qué señal hay? Y le quiero de una vez decir, antes de entrar, Jesús contesta, hermanos, las señales que va a haber de estas cosas, que es la destrucción del templo. Pero el Señor no le da ninguna señal de la segunda venida de Cristo aquí en Mateo 24. Algunos teólogos dicen que Él contesta la primera pregunta, ¿qué sucederá con el templo? Hasta 24 del 1 al 35, y que del 35 en adelante, creo hasta 51, no recuerdo, contesta, y que Mateo capítulo 25 contesta la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y no da ninguna señal. Sé que esto es difícil, hermano, porque es una postura que ya estoy tomando, pero sé que es muy difícil. Por eso téngame paciencia, téngame paciencia hasta que termine escatología. Y ahí sí peleamos. Pero por ahora dejemos que la Biblia nos hable. Entonces nosotros encontramos entonces, como los discípulos preguntaron por señales, encontramos 4 señales que Jesús da claramente acá, y otras 2 señales que vamos a encontrar, entre comillas, que nos hablan de la segunda venida de Cristo. Vamos a entrar con la primera: los falsos cristos y profetas. Entonces Jesús comienza a contestar, y en Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5, y luego salto al 23-24, nos habla de esa primera señal. Pero dice, respondiendo Jesús les dijo, recuerden la pregunta, son 2 preguntas. Y otra vez, hermano, algunos teólogos dicen que el Señor responde las 2 preguntas mezcladas. Entonces, pero si es así, ¿cómo hacemos nosotros para saber a qué se refiere? Porque el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, y de una manera muy violenta. Entonces, ¿qué se cumplió allá? Si se cumplieron todas o no. Si Jesús está hablando también de la segunda venida. Y es que es interesante, porque en el antiguo pacto los profetas y la profecía se conocen como una profecía de doble referencia. ¿A qué se refiere esto? Que cuando el profeta recibió una palabra, él podía hablar, digamos, de lo que va a pasar ahorita, en unos añitos o en unos meses, pero él también a la misma vez él podía hablar de lo que va a pasar. Es decir, explico acá, es de doble referencia, pero el profeta podía decir de esta manera: en este reino ahora mismo va a pasar esto. Pero también cuando él decía eso, podía decir que eso va a pasar en la venida de Cristo, en la primera venida, pero a la vez podía estar diciendo que va a pasar en la segunda venida de Cristo. Eso se conoce como una profecía de doble referencia. Pareciera que Jesús también usó eso. El problema es cómo hacemos para decir qué versículo o qué señal habla de la destrucción de Jerusalén y qué señal habla de la segunda venida de Cristo. Todas hablan de la segunda venida de Cristo, algunos dicen que sí. Todas hablan de la destrucción de Jerusalén, algunos dicen que sí. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pero vamos entonces, Mateo 24, 4 y 5 dice, cuando él dice, ¿qué señal? Bueno, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Comienza por ahí. Y así hay que estar muy alertas, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Es decir, antes de cualquiera de las dos, hasta ahora, ¿qué está respondiendo el Señor? Vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 23. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Sí ven que coge lo mismo? Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahora, la gran pregunta es, ¿esto de falsos cristos y falsos profetas es para el tiempo del fin? Y es una señal de que cuando se levante todo eso, porque el Señor ya viene.
o esto pasó en el mismo tiempo, en esos 30 años posteriores de la muerte de Jesús a la destrucción de Jerusalén, porque se supone que Jesús murió en el año 30 o 40 años, y la destrucción de Jerusalén fue en el año 70. Después de esos 40 años que la iglesia comenzó a crecer, ¿acaso, hermanos, no vemos, cuando veíamos el libro de los Hechos, que ya habían falsos profetas, que ya habían falsos cristos en ese mismo tiempo? Así que esta profecía se cumplió, pero en el transcurso de estos 2000 años no ha habido falsos profetas, falsos cristos. Claro, ¿y acaso ahora no se está incrementando más esto? Claro que sí. Entonces esa profecía se puede tomar para la destrucción del templo, que fue para allá, pero también pudiéramos pensar para la segunda venida de Cristo, así que no problema. La segunda señal es la predicación del evangelio a todas las naciones, y algunos dicen, acá sí. Mateo capítulo 24, 14. Esta es otra señal. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero ¿cuál fin? Eso, hermana. ¿Pero cuál fin? ¿Está hablando aquí del fin de los tiempos o el fin de la destrucción del templo? ¿El fin de la era, digámoslo así, judía? Porque dicen los judíos con la destrucción del templo, bailas. Los judíos existen ahora, pero porque en 1948 se volvieron a juntar. Pero una vez destruido el templo, hermano, los judíos se dispersaron. Y no hubo nación judía, no hubo pueblo judío. Entonces es el fin del qué, y entonces vendrá el fin de qué. Ahora vamos por partes. Mateo capítulo 28, 19 al 20 dice, ir por todo el mundo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, la gente dice fácilmente, no, esta señal es para el fin del mundo. Porque la iglesia hasta antes del año 70 no se pudo predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Cómo que no? Tenemos que entender la palabra mundo, porque la palabra mundo en ese contexto no nos está hablando de lo que tú y yo hoy conocemos como el mundo. América Latina no hace eso. Bueno, América no ha sido descubierto, y ni siquiera ellos conocían solamente el mundo allí del Mediterráneo. Este era el mundo que ellos conocían, al punto que Pablo llegó a decir que ¿qué fue lo que le dijo a los romanos? Dije, el evangelio por boca de ustedes ya llegó a todo el mundo. Así que en esos 40 años, hermano, el evangelio llegó a todo lo que se conocía el mundo, no a cada persona. Es que la Biblia nunca dijo que tenía que llegar a cada persona, sino cuando dice todo el mundo, a todas las naciones. Basta con que el evangelio llegue a una persona en una nación y ya llegó el mundo. Así que podemos decir fácilmente que esa segunda señal de la predicación del evangelio a todas las naciones se cumplió en esos 40 años. Ahora, que sí es cierto, y si lo podemos tomar como una referencia, de que el Señor no va a venir hasta que el último de los gentiles, como lo vamos a ver ahora, vea el evangelio, eso sí ya es diferente. Señal número 3, la gran tribulación. Y tranquilo, que dentro de 8 días voy a hablar del rapto, si Dios me lo permite, porque ahí necesito hablar de la gran tribulación. Porque cuando hablemos del rapto, el rapto no el que creemos nosotros creemos en el arrebatamiento, pero voy a hablar del rapto, y ahí vamos a ver diferentes posturas, porque el rapto se da pretribulacionista, metribulacionista y posttribulacionista. ¿Qué es eso? Pues que hay gente que cree que el Señor va a raptar la iglesia, pero antes de la gran tribulación, antes de que venga la gran tribulación. Otros dicen, no, el Señor va a raptar la iglesia en medio de la gran tribulación, tribulaciones. Otros dicen, no, pero un momentico, el Señor rapta a la iglesia después de la gran tribulación. Por eso es muy importante, y eso lo voy a ampliar más si Dios me lo permite. Entonces, pero déjeme ver la tercera señal. La tercera señal sería la gran tribulación, porque Mateo 24, 21 al 22 dice lo siguiente: porque habrá entonces gran tribulación, gran tribulación. Y ojo que el Señor está contestando las dos preguntas. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, es decir, los días de la gran tribulación, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si trasladamos la gran tribulación después del rapto, porque de todas maneras los que creen en el arrebatamiento, o en el rapto mejor,
Ellos ponen la tribulación ahí, esta gran tribulación es allá. Entonces ellos dicen acá, bueno, por causa de los escogidos. Pero ¿cuáles son los escogidos? Que esos días serán acortados y acaso la iglesia no se los llevó. Y no, ahí son el Israel. Porque en esos 7 años es donde Israel se va a convertir. Y habla de ellos, no habla de la iglesia, habla de Israel. Y recuerden que ellos dividen la iglesia con Israel, pero eso lo vamos a mirar después. ¿Cuál es el punto acá? Hubo gran tribulación en ese periodo, hermano, y si usted investiga, la hubo. Es más, hubo hambrunas. Un periodo de gran tribulación para la iglesia fue en el año 67 al 70. Hubo como 3 o 4 años, hermano, donde la iglesia fue perseguida, pero de manera sorprendente. Es cuestión de leer, y siquiera lea extrabíblico. Usted puede leer a Tácito, usted puede leer a Josefo. Todos estos historiadores hablan de lo que hubo, hermanos. De hecho, los cristianos eran tirados a las fieras, los cristianos los quemaban vivos, los cristianos eran llevados a las cortes y luego eran tirados como espectáculo para los emperadores. Es decir, si un periodo de gran tribulación fue ese, con Nerón a la cabeza. Entonces, esta gran señal pudo, y creemos que se cumplió ahí, y que está hablando precisamente de la destrucción de Jerusalén. Ahora, ¿ha habido gran tribulación? Claro, los periodos de la iglesia te pueden hablar de gran tribulación, las persecuciones y las masacres que ha habido contra el cristianismo, hermanos. Cuando usted lee la historia del cristianismo, usted se aterra, pero hubo cristianos masacrados. Ahora mismo hay gran tribulación, cristianos masacrados, solo que no en todo el mundo, pero en algunas partes. Hay algunos países donde están muriendo cristianos cada rato y los masacran y mueren cruelmente. Así que todo el tiempo sí ha habido gran tribulación. Pero otra vez, los que creen en el rapto, y estoy hablando aquí de los dispensacionalistas, creen que esta gran tribulación es la de antes de la venida de Cristo, o por lo menos, porque otra vez, y esto lo voy a hablar entre 8 días, los que creen en el rapto, que inclusive esa palabra creer en el rapto, eso fue apenas por un hombre llamado Darby Duby, John Darby, perdón, eso, Darby, en 1880 por allá. Ahí fue cuando él comenzó a sacar apenas eso del rapto, porque antes eso ni se creía. Y entonces ellos que dijeron, a ver, precisamente salió por conciliar estos textos. Entonces ellos dijeron, a ver, claro, creemos en la venida de Cristo ya, y la iglesia está preparada, y la venida de Cristo es inminente. Sí, creemos, pero esa venida de Cristo es en 2 fases. La primera es que llega hasta las nubes nomás y se lleva a los cristianos que estén preparados. Pero luego hay una segunda venida de Cristo 7 años después, que pase la gran tribulación, para luego ahí sí venir y establecer el milenio. La gran tribulación, entonces, hermano, ha habido gran tribulación, así que, y yo creo, ¿puede haber una gran tribulación antesito de la venida de Cristo? Puede ser, claro. Señal número 4. La señal número 4 que vemos en Mateo es la señal en los cielos. Mateo 24, 29 al 30. Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, ya dijimos que ocurrió antes de la destrucción de Jerusalén, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Entonces alguien ya está diciendo, uy, no, esto no ha ocurrido, y esto va a ocurrir. Cuando ocurra esto, entonces Cristo viene. Entonces, hermano, entonces la venida de Cristo no es inminente, porque tenemos que esperar que ocurra esto. Entonces tranquilo, porque estése tranquilo y espere que ocurra. Y cuando se oscurezca el sol, ahí sí ya el Señor viene. Las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Escucha lo que dice después de la tribulación. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Mi hermano, de verdad que esto nos confunde. Por muchas posturas que hay, de todas maneras, aquí tenemos que decirle, Señor, esto no lo entendemos. Pero si venimos al punto de que Él está hablando de la destrucción de Jerusalén, de estas cosas que van a suceder, hermano, otra vez, yendo a estos historiadores de ese tiempo, ellos hablaron
que en ese tiempo inclusive hubo eclipse de sol, eclipse de luna, se oscureció la tierra. Es decir, estas señales se dieron. Por otra parte, hermanos, Jesús pudo estar hablando como en Apocalipsis de una manera simbólica aquí. Y como dijimos la vez pasada, muchas veces estrellas pueden ser, en este caso, como la caída del faraón o cualquier cosa por el estilo. Pero bueno, yo sé que esto es conflictivo, mi amado hermano, porque ahí está hablando de esta señal. Sería la única señal que es más conflictiva de estas situaciones. Pero lo que quiero decir es que este tipo de situaciones en los cielos la ha habido siempre. La tierra se ha oscurecido. De hecho, nosotros hemos pasado momentos, por lo menos yo recuerdo un momento así, sea de un minuto, donde nosotros quedamos a oscuras y luego amaneció otra vez y los gallos comenzaron a cantar porque ellos se acostaron, las gallinas comenzaron a ir para arriba y cuando volaban ahí al arbolito amaneció, entonces se bajaron otra vez. Han habido muchos fenómenos, hermano. Bueno, entonces dejémosla ahí. La quinta señal sería la llegada del anticristo u hombre de pecado. Aunque vimos ahí, obviamente, y esto yo voy a sacar un mensaje, mi amado hermano, para hablar del anticristo. Veo necesario hacerlo. Por lo tanto, yo solamente voy a leer acá lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, luego salto de 7 a 10. Solamente lo leo, esto lo voy a mirar después detalladamente. Pero esta señal no la dijo Jesús, o sí la dijo cuando él dice que se levantarían falsos cristos, porque el anticristo es ese, un falso cristo, anticristo. Y Juan dice que han habido muchos anticristos. Así que la gente dice, bueno, hay una señal, y aquí sí no hay que decir que era la destrucción de Jerusalén, pero es la aparición del anticristo, pero la persona. Entonces aquí tenemos que pensar, es una persona, es un movimiento, es un partido, es algo metafórico. Déjenme que lleguemos allá, pero tan siquiera voy a leerle hoy solamente la señal de la llegada del anticristo u hombre de pecado. Entonces vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, note que toca con la venida del Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, note, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Note que pareciera que Pablo se contradice, pero por una parte Pablo mismo dice que la venida del Señor está cerca, ven Señor, pero ahora dice, no se dejen confundir en el sentido de que es que el Señor ya viene. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Si es una señal, es decir, hasta que usted no vea la apostasía, pero la apostasía en persona, porque eso es lo que dice allí, dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿qué están haciendo? Estamos esperando al anticristo. Y sí es cierto que han habido muchos anticristos, pero va a llegar el momento donde el anticristo va a venir. ¿Y cuándo? Pues cuando la iglesia sea raptada, aparecerá el anticristo trayendo paz por 3 años y medio sobre todo el mundo, y en los 3 años y medio se va a torcer y ahí todos sabrán que es el anticristo. Y entonces ahí se cumple lo que dice Mateo de la gran abominación desoladora, aunque hablando de Daniel, aunque cuando Daniel habló de eso, esa abominación desoladora ya estuvo con Epífanes de Antioquía, Epífanes, en el 200 antes de Cristo, algo así por ahí, ¿sí? que se sacrificó un cerdo en el templo. Pero le digo algo también, antes de la destrucción del templo, y este es impresionante, y otra vez donde encuentra eso, en los historiadores. Ellos dijeron que cuando el general Tito llegó con su ejército a Jerusalén, antes de destruir el templo, ellos sacrificaron allí a sus dioses. Ellos profanaron el templo antes de destruirlo. Así que la abominación desoladora estuvo también ahí antes de la destrucción del templo. O sea que el anticristo, un tipo de anticristo es ese, y ahí estuvo. Bueno, pero aquí Pablo está hablando de una persona y eso también nos va a confundir un poco, pero bueno, déjeme, cuando yo hable del anticristo, miramos a ver qué hacemos con este personaje. Y si no, no se preocupe, si no entendemos, hermano, tranquilo, no se preocupe que bueno, usted cogerá un punto. Dice, nadie os engañe, verso 3,
en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Esto ya pasó dos veces, haciéndose pasar por Dios. Así que la gente está esperando ese tipo, pero ojo, que para eso tiene que haber un templo. Y por eso los dispensacionalistas están esperando la construcción del tercer templo para que esta profecía se lleve a cabo. El asunto es que antes de destruirlo estaba el templo. Así que puede ser también que esté pasando esto. Pablo, cuando escribió acá, obviamente toda la destrucción de Jerusalén no ha llegado. Saltamos al versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay un problema serio. Hay quien al presente lo detiene. ¿Quién será, Dios mío? Hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Y aquí donde la gente dice, claro, es la iglesia con el Espíritu Santo. Por eso el rapto, cuando la iglesia sea quitada con el Espíritu Santo, ahí es que se va a manifestar el anticristo. Claro, esto se puede acomodar muy bien y encaja bien, pero eso tiene muchos problemas que vamos a verlo después. Versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y este es otro problema. ¿Cuándo va a destruirlo? Y lo destruirá con el resplandor de su venida. Así que si este personaje está, y lo vamos a mirar después con Apocalipsis otra vez capítulo 13, pues dice que el Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y luego dice que Dios permite ese espíritu engañoso para que crean la mentira. Hermanos, tranquilo que esto lo vamos a ver mejor después. Por ahora yo quiero solamente hablar de las señales antes de la venida de Cristo. Y hay una sexta señal que se llama la salvación de Israel. Y eso también está por el apóstol Pablo en Romanos 11, 25 al 26. Y otra vez, ¿cuáles son las señales antes de la venida de Cristo? En Mateo 24, el Señor habla de 4, pero casi todas dan con la destrucción de Jerusalén. Estas otras, también vimos que la quinta del anticristo también da allá. Ahora vamos a ver una señal más, o la última, la salvación de Israel. Romanos 11, 25, 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ya, al decir misterio ya, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Note, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. No totalmente, sino en parte. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Israel está endurecido en parte hasta que la plenitud de los gentiles, es decir, la totalidad del pueblo gentil, sea salvo. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y entonces aquí está el problema. Cuando se complete la totalidad de los gentiles, es el rapto y nos vamos con el Señor. Pero como Israel ha sido incrédulo, en el momento cuando ellos vean al anticristo y cuando vean todo lo que él hace acá y sacrifica y entonces sí era verdad. Entonces ahí el Señor le da la oportunidad a Israel para que sean salvos. Pues no entiendo por qué no está el Espíritu Santo, pero ellos dicen que ahí puede ser salvo, porque entonces ellos lo toman de esta manera, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Ese luego es después. Déjenme, yo le leo la Nueva Versión Internacional de ese mismo texto y luego la Biblia de Jerusalén, que es la católica, para que veamos algo allí. Dice, hermanos, quiero que entendáis este misterio, para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido. Esto es muy importante. Parte de Israel, no todo Israel, porque la gente cree que todo, no todo, parte de Israel. De hecho, la clave está en que Romanos 9, dice Pablo, yo hasta lloro y me duele que Israel sea incrédulo. Pero el Señor ha guardado un remanente y Él dice, porque yo también soy judío y soy salvo. Y en la historia, y ahí mismo con Pablo vimos a muchos judíos creyendo. De hecho, muchos de los judíos comenzaron la iglesia, que creyeron en Jesús. Así que no todos fueron endurecidos, y ahí fueron salvos muchos. Entonces dice, parte de Israel se ha endurecido
y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los judíos. No todos los judíos, perdón, de los no judíos. No todos los judíos se endurecieron, parte de los judíos se endurecieron y así van a estar endurecidos hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. Miren lo que dice Nueva Versión Internacional. De esta manera, esto ya cambia. Porque arriba dice, y luego todo Israel será salvo. Y aquí dice, de esta manera todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el Redentor vendrá de Sión y apartará. Pero miren la Biblia de Jerusalén. Y voy a tomar solamente una parte del versículo 25 y 26. Hasta que entre la totalidad de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. ¿Qué es lo que está diciendo? No es luego, sino que de la misma manera como los gentiles fueron salvos, de la misma manera todo Israel será salvo. Ahora, preguntémonos aquí, pero antes déjeme, aquí teólogo Joequema nos ayuda. Él dijo lo siguiente, ¿de qué modo? O sea, ¿de qué modo Israel será salvo? Entonces él dice, del modo que Pablo ha estado describiendo en la primera parte del capítulo. Primero, por medio de la incredulidad de muchos israelitas, la salvación llega a los gentiles. Eso está claro. Y segundo, por medio de la salvación de los gentiles, los israelitas son movidos a celos. Esto ha venido sucediendo en el pasado, sucederá ahora y continuará sucediendo. Si bien Israel ha sido endurecido en su incredulidad, este endurecimiento siempre ha sido y continuará siendo solamente un endurecimiento parcial, nunca un endurecimiento total. En otras palabras, dice Joequema, Israel continuará volviéndose al Señor hasta la parusia o hasta la segunda venida de Cristo, en tanto que al mismo tiempo la plenitud de los gentiles va siendo reunida. Y de este modo todo Israel será salvo, no solo la última generación de los israelitas, sino todos los verdaderos israelitas, todos aquellos que no son simplemente de Israel, sino que son Israel. Bueno, me gusta mucho eso porque el problema que tenemos aquí, si pensamos que Israel va a ser salvo en la gran tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada, hay un problema, y es cómo, si el Espíritu Santo no está, si la iglesia no está, ¿quién le va a predicar? ¿Las señales que apareció el anticristo? ¿Acaso la gente se ha convertido por eso? ¿Acaso no es con el evangelio que el Espíritu Santo mismo lo lleva? Ese es un punto fundamental. Pero hay otro punto, y es este que me dejó pensando. Si dicen que todo Israel será salvo, entonces todo Israel que será salvo es el Israel de esa generación. Y entonces llevamos 2000 años y esos no los va a tomar en cuenta. Es decir, entonces todos estos, o sea, Dios dice que tenía un remanente, y ahora todos estos 2000 años los judíos que no creyeron, ¿cómo Dios no los salva, pero sí va a salvar a un grupo de esa generación? Eso nos deja muy cabezones. ¿O no es mejor entender que Dios ideó un plan, y es que en parte se endurece Israel para que los gentiles entren, como lo está diciendo? Había que leer todo, Romanos 9, 10 y 11, para entender muy esto por la fe. Y entonces parte de que Israel se endurece es para que todos los gentiles entren, y cuando entre el último gentil, de la misma manera los judíos están creyendo, porque es la gran verdad. Hoy día muchos judíos están creyendo en el evangelio, no todos. Es decir, ¿quién va a creer? Los elegidos. De los gentiles, ¿quién va a creer? Los elegidos. De los judíos, ¿quién va a creer? Los elegidos. Y de la misma manera que entraron hasta el último gentil para la salvación, así también los judíos van a entrar de la misma manera para salvación, y entonces será el fin. Así que es una señal, pues esa señal se está cumpliendo y se cumplirá, es decir, hasta que entre el último gentil, ahí en la venida del Señor, porque ya no hay más oportunidad. Y lo otro, ¿quiere decir que el Señor da otra oportunidad? No le dio otra oportunidad a los gentiles porque no la hay, y le va a dar otra oportunidad allá. Es decir, cuando ellos ya vean al anticristo entonces que llegó, y ahora sí, ¡ay sí, ese era! Ahora sí vamos a creer. Y no creyeron ahora por la palabra, y no creyeron ahora por el evangelio, y no creyeron ahora por el mismo Cristo, y van a creer en ese momento cuando llegue el anticristo. ¡Bah! Allá usted sí cree eso.
existen varias interpretaciones de este pasaje. De todo Israel será salvo. Hermana, después le explica, sí, por favor. Sí, ¿por qué? Existen varias interpretaciones de este pasaje. De todo Israel será salvo. Hay 4. Vamos a ver con cuál nos quedamos. Yo me estaba quedando con bueno, ahora le digo con cuál. No sé yo con cuál se va a quedar. De que todo Israel será salvo. Vamos con la primera. Muchos intérpretes entienden que estas palabras significan que la nación de Israel globalmente, aunque sin incluir necesariamente cada individuo en la misma, se convertirá una vez que la plenitud de los gentiles haya sido recogida en el reino de Dios. Como ya lo dije, esto es el rapto. Entonces esperemos entre los 8 días. Esa es la primera, que ya la había clarificado. La segunda, otros entienden que la misma palabra todo Israel se refiere a la salvación de todos los elegidos, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles a lo largo de la historia. En este punto de vista, el significado de la palabra Israel no queda limitado a los judíos. Entonces ahí es donde podríamos decir, son salvos el Israel espiritual. ¿Les llama la atención eso? Ah, son 3 nomás. Bueno, esa llama la atención. La tercera, una tercera interpretación se entiende como una descripción de la salvación del número total de los elegidos de entre los judíos a lo largo de la historia. Y creo que esa es más certera. O sea, la segunda está, podríamos decir que sí, claro, está hablando todo Israel será salvo, ahí puede ser el Israel espiritual. Pero ¿cuál es el problema? Que en Romanos 9, 10 y 11, que habla de Israel, creo que son 11 o 10 veces que lo menciona a Israel, y siempre es el Israel étnico. Entonces no puede ser que en esta parte no sea el étnico, que sea el Israel espiritual. Entonces con eso entendemos y decimos la segunda no. Nos quedamos con la tercera. Una tercera interpretación se entiende como una descripción de la salvación del número total de los elegidos de entre los judíos a lo largo de la historia. Cuando dice todo Israel será salvo, se refiere al complete de todo Israel, desde el mismo israelita primero. ¿Cuál es el primer israelita o el primer hebreo? Abraham, el cruzado. Eso significa hebreo, cruzado. Él cruzó de una región a otra. El Señor lo llamó de Ur de los Caldeos. Entonces ahí todos los hebreos o los judíos serán salvos. Como que será mejor eso. De la misma manera que los gentiles fueron salvos, se completó el número, de la misma manera todos los judíos van a ser salvos, se completa el número. Y ahí entonces entendemos cuando el Señor dice en Efesios 2, claramente dice que la pared que los separaba fue derribada y el Señor de los 2 pueblos hizo uno. ¿Ve? Porque tiene un solo pueblo, hermanos. El problema con los dispensacionalistas, y lo vamos a mirar una y otra vez, es que ellos dicen que el Señor tiene 2 pueblos, Israel por un lado y la iglesia por otro. Y lo más triste y que no me gusta a mí es que ellos dicen que la iglesia es un paréntesis. Bueno, eso lo vamos a hablar mejor entre 8 días. Ahora, en cuanto a estas señales, miren lo que nos dice Gruden. Dice que el impacto de estos pasajes, hablando pues de las señales de Cristo, Mateo 24, dice que el impacto de estos pasajes parece ser tan claro que, como ya se mencionó antes, muchos creyentes han opinado que Cristo no puede volver en cualquier momento. Ese es el punto. Hermano, cuando creemos que estas señales no se han cumplido y que se van a cumplir, entonces la gente quita la inminencia de Cristo, de que viene en cualquier momento, o lo acomoda con el rapto. Es que el rapto fue acomodado precisamente para decir que sí, en cualquier momento viene, pero hasta las nubes, y viene por los suyos. Y luego hay un segundo momento de su venida, después de 7 años, que viene con los suyos, y en ese lapso de 7 años es que se cumplen todas estas señales. Por eso Gruden dice que puede ser un problema. Dice, al mirar la lista de señales indicadas anteriormente, pareciera que no se necesita mucha argumentación para demostrar que la mayoría de estos eventos, o tal vez todos ellos, todavía no han sucedido. ¿Y cómo entendemos que no han sucedido? Seguro después, cuando tú lees Mateo capítulo 24 pensando en una sola pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y fin del siglo? Pero si tú lo lees pensando que el Señor responde, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué le está hablando de la destrucción de Jerusalén? Y luego entramos en la historia y vemos que Jerusalén fue destruida, entonces se cumplió todo eso ahí. Y luego dice Gruden, por lo menos, este es lo que parece ser el caso a primera vista de estos pasajes. Es decir, si usted lee estos pasajes, así como lo leyó Germán esta mañana, y se queda así rapidito, sin hacer un estudio más profundo, entonces usted dice, claro, todavía muchas señales no se han cumplido. Y hay gente que se para a decir que la gran tribulación no ha venido.
que el anticristo no ha venido, y se paran allí, y bueno, vamos a mirar eso más adelante. Vamos a mirar unas soluciones dadas aquí en cuanto a esas soluciones. Y aquí sí hay 4 soluciones, es que estaba pensando. ¿Qué hacemos, hermano, con estas situaciones? Una primera solución es decir que Cristo no podía volver en cualquier momento, por lo menos hasta que se cumplan las señales que faltan. Ese es lo primero. Muchos dicen no puede venir hasta que se cumplan las señales. ¿Cuál es el problema aquí? Que anularía los pasajes de la inminencia de su venida, que son muchos, que ya lo demostramos. Y otro problema es que anularía el propósito de las señales. ¿Cuál fue el propósito de las señales? Que su venida está cerca. Es decir, viene siendo entonces lo mismo. Una segunda solución a esa contradicción de estos pasajes aparentes es decir que Cristo en efecto puede venir en cualquier momento y armonizar los pasajes opuestos hablando de 2 venidas. Y entonces ahí entramos en lo del rapto. Entonces la inminencia en su venida de repente es por ellos, como ya lo dije, y esto se habla del rapto secreto, y después que se cumplan las señales en un periodo de 7 años de la gran tribulación, viene la segunda venida visible, que es con ellos. Y así resumen el problema, así armonizan los pasajes. Hermano, pero esto ya es, como dicen algunos, hilar muy delgado. Hay que tener cuidado. Hay una tercera solución, en la siguiente, es decir, que todas las señales ya se han cumplido. Y por consiguiente Cristo en verdad puede volver en cualquier momento. Esa es una postura. ¿Cuál es el problema aquí? Que algunas señales parecen no cumplirse aún. Sobre todo la conversión judía, que ya, obviamente, si no ha venido, no se han convertido todos. La parte del anticristo y las señales del cielo, sobre todo las señales del cielo. Y ahí nos dejan un problema. Así que decir que estas señales, hablando de todas, de las 6, que ya se cumplieron y el Señor viene en cualquier momento, pues también es peligrosa esa postura. Ay, ¿qué vamos a hacer entonces? Bueno, gracias a Dios nos dan una cuarta solución, y creo que, por lo menos creo que es un poquito difícil de entender, pero creo que esa es esta: decir que es imposible, que es improbable, pero posible que las señales ya se hayan cumplido. ¿Cómo? Que es improbable pero posible que las señales ya se hayan cumplido. O sea, no se afirma su cumplimiento, pero no se niega. Estas 6 señales entonces son mencionadas en la Biblia como ya cumplidas, por una parte, y eso lo entendemos, ya lo vimos que ya están cumplidas. Por lo tanto es improbable, pero ciertamente posible que Cristo pudiera volver en cualquier momento. Es decir, vivimos nosotros en el ya y el todavía no. ¿Qué es lo que nos dice en esta cuarta solución, que es la más acogida, sobre todo por el área reformada, y es esa? Es decir, es posible que estas señales ya se cumplieron, claro, y ahí ya vimos que sí, pero es probable que todavía no, o que por lo menos antes de la venida de Cristo, digamos que aparezcan estas señales más profundas, como una gran tribulación, como un fenómeno en los cielos que puede ser. Pero algunos teólogos dicen, pero está bien, puede ser, pero puede ser una hora. En otras palabras, en el momento donde el Señor venga, puede ocurrir algo extraordinario, como cuando vino el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que el mismo Joel profetizó la venida del Espíritu Santo y cosas pasaron, pero otras profecías de Joel no pasaron? El mismo Jesús cuando murió, ahí hubo señales donde hubo oscuridad, donde los muertos se levantaron. Es decir, siempre ha habido esto. Entonces puede ser que en el momento de que suene la trompeta, los cielos sean conmovidos, haya oscuridad y todos estos fenómenos se den, pero ya es porque el Señor viene, y eso puede suceder en cuestión de minutos o segundos. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir nosotros? Otra vez, y aquí nos ayuda, es una salida de pronto cómoda, pero es el ya y el todavía no. Estas señales ya se cumplieron, por lo tanto en cualquier momento viene Cristo, pero probablemente no se hayan cumplido algunas, y esperamos que se cumplan. Y no hay problema en eso, porque la Biblia nos da para eso. Así que concluyo, mis hermanos, con el pensamiento del teólogo Sam Storm. Bueno, y es una precisión que él hace, que ya la hice prácticamente, pero déjenme, yo la leo, porque me gustó y por eso la traigo acá, para concluir el tema. Sobre todo hablando de las señales de la segunda venida de Cristo, por eso puse entre comillas, señales de la segunda venida de Cristo, porque más bien serían señales de la destrucción de Jerusalén.
Lea usted bien Mateo 24 y verá que no habla. Es raro que encuentre uno de que estas señales no sean de la destrucción de Jerusalén. Por eso este Salmo dice lo siguiente. En respuesta a la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo será destruido el templo en cumplimiento de la predicción de nuestro Señor? Jesús da la respuesta en los versículos 4 al 35. Según él, ahí solamente está hablando de la respuesta de esa destrucción. Él proporciona un marco de tiempo claro. Sucederá dentro de la vida de la generación actual, versículo 34. Luego, en respuesta a la segunda pregunta, ¿cuál será el signo de la venida y del fin del mundo? Mientras que en el primer caso hay indicadores de tiempo claro, en el segundo caso no los hay, o sea que no hay. Él dice, así que un evento, la destrucción del templo, cae dentro de una historia definida y predecible. Y aquellos que saben qué buscar, pues pueden verlo venir. Mientras que el otro, es decir, la parusia, la segunda venida de Cristo, no puede ser atada a un marco de tiempo, e incluso Jesús no sabe cuándo será y por lo tanto no ofrece ninguna señal. Me llamó la atención eso, porque cuando usted lee Mateo 24 y luego 35 habla de las señales, pero de ahí en adelante habla de la inminencia de la venida de Cristo. Así que hermanos, ahí los dejo. Creo que era necesario que miráramos esto, de las 6 señales de la venida de Cristo. Si usted quiere, tómelas. Yo por lo menos yo prefiero pararme acá y me gustó mucho esto. Y ya usted cuando lee Mateo, esa es la tarea de esta semana, lea Mateo 24 y mire a ver si eso está hablando de la destrucción del templo, porque todo esto pasó, pero puede volver a pasar. Claro que sí. Así que estemos en el ya y el todavía no. Señales de la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo va a vivir la iglesia, hermano? Él ya viene. Las señales no nos quitan la preocupación, la preparación o el hecho de esperarlo ya. Él ya viene, hermanos. Pero las señales nos van a decir, todavía no. Así que trabajen, funcionen, no hagan como los de tesalonicenses que vendieron todo y se quedaron sin nada esperando la venida de Cristo y hasta eran vagos. No. Las señales todavía no vienen, pero la inminencia. Ahí están esos pasajes que los podemos nosotros entonces ver de esta manera. ¿Amén? Ok, oremos.